Hoy martes 25 de marzo el Espacio Cultural Caja Canarias nos cita con Aminata Traoré, una luchadora que se define musulmana practicante y a la vez una mujer moderna. También estará el músico Afel Bokum y contaremos con la presencia de Dolores Serrano, investigadora, docente y divulgadora del estudio del género. Ellos y el público intercambiarán información sobre África y más concretamente sobre el foro El Hilo de Ariadna, la feminización de la migración, un foro moderado por el periodista Juan Manuel Pardellas. Para empezar les pido disculpas porque no sé cómo presentarles a Aminata Traoré. Durante días he dudado si empezar pidiendo disculpas por los últimos 500 años o tendiendo la mano para que me indique la mejor manera de trabajar juntos los próximos 500. Si fuera hombre, aunque por la contundencia con la que se expresa pudiera parecerlo, la señora Traoré se llamaría Mandela. Si viviera en los Estados Unidos, podría ser Luther King o el famoso reverendo Jackson. Pero África comienza también a tener mujeres líderes, como la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, como Dora Akunjili, la directora general de la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos de Nigeria, o como Ndioro Ndiaye, la senegalesa vicepresidenta de la Organización Mundial de Migraciones, cuyo presidente, que por cierto es un hombre, le ha prohibido taxativamente que esté esta noche entre nosotros, por no considerar este el foro adecuado. Lo que nos reafirma en que no estamos en el camino equivocado contra los burócratas del norte. En unos minutos comprenderán lo difícil de clasificar a Aminata Traoré, ese terremoto defensor de los derechos de los africanos. A su lado se encuentra la doctora Lola Serrano Niza, que pasa por ser una destructora de tópicos levantados en Occidente sobre mujeres árabes islámicas. Ha escrito por primera vez sobre la aportación de las mujeres a la ruta de la seda, ha editado trabajos sobre el papel de las mujeres y las religiones, y parte de su trabajo toma como modelo la frase de Fátima Mernissi: ¿es el harén de Occidente la talla 38? Que utiliza para desmontar los mitos con los que aprisionamos a las mujeres desde la Edad Media hasta nuestros días. Por último, en tercer lugar, escucharemos al mensajero del Níger, ese torrente de vida de 4.200 kilómetros en forma de agua, el principal río de África Occidental y el tercero de todo el continente tras el Nilo y el Congo. Afel Bokum es ingeniero agrícola, pero sobre todo uno de los principales músicos de todo el continente, como podrán comprobar esta misma sala el próximo jueves. Él utiliza las canciones como semilla entre los jóvenes. Como hace Youssou N'Dour en Senegal, Afel Bokum ha liderado una campaña contra la marcha de jóvenes en cayucos y me acaba de anunciar que estrenará este jueves una nueva canción que ha titulado España y que dice frases como la siguiente: sé que España es el paraíso de los jóvenes, pero ¿cuántos han muerto ya en el Gran Río? El Gran Río, como los africanos conocen la franja de mar que separa Canarias del continente. Afel Bokum considera que Mali no ofrece suficientes incentivos a sus jóvenes y teme que toda su fuerza del país se quiebre. Sus canciones son lo que para nosotros el telediario, el periódico, el cine o la radio. Sin más preámbulos, les dejo ya con nuestros invitados. En primer lugar, Madame Aminata Traoré. Bienvenue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su calurosa acogida. Gracias por brindarnos esta ocasión, esta noche de intercambio. Hablaremos de un tema doloroso, un tema que compartimos, y un tema doloroso sobre todo para las mujeres, porque si bien he entendido, estamos hablando de la mujer en la migración, el papel de la mujer.
Y es interesante hablar de la mujer por dos razones. Primero hablamos de las mujeres como madres, luego hablamos de las mujeres como esposas y como migrantes. Voy a hablar de la vida de las mujeres en África que conviven con este drama. Y compartiré con ustedes estas reflexiones, las mujeres que han fallecido en la travesía de la migración y las mujeres que han sufrido en sus carnes el azote de la inmigración ilegal y el rechazo en los países de destino. La madre en África recibe el cadáver del que ha emigrado. Hay muchísimas familias hoy en día que no saben si sus hijos han llegado a su destino o no lo han hecho. Y tras los acontecimientos de Ceuta y Melilla, me reuní con los primeros inmigrantes que habían vuelto al aeropuerto de Bamako, en Mali, y había que escucharlos, porque los medios de comunicación se habían hecho eco de una situación inédita. Nosotros mismos en África no nos imaginábamos que fuesen tan numerosos en estos dos enclaves en Marruecos, enclaves españoles, Ceuta y Melilla. Por tanto, fue una sorpresa y también un sentimiento de vergüenza compartida con ellos, y la constatación de ver esa pobreza del continente en su juventud frustrada. Por eso había que escucharles. Y yo le preguntaba a uno de ellos, ¿pero por qué se han arriesgado de esta forma? Y él, un joven, me contestaba, pues mira, es para que mi madre ya no esté sufriendo, porque mi madre sufre hambre literalmente en su poblado, y por eso yo me marché. Y te advierto que si no logro una solución a ese problema, es decir, que el ser humano pueda vivir dignamente satisfaciendo esa alimentación básica, pues si no lo puedo lograr, estaremos obligados a partir, y seguiremos siempre haciéndolo, siempre y cuando nuestras madres no puedan vivir de la agricultura, porque viven ellas de ese primer recurso. Y en fin, junto a ese testimonio también pude ver a jóvenes que volvían heridos, con vergüenza, que no querían volver a su poblado. Eso lo sabemos en Mali, en Mauritania. Y el problema no reside en la propia persona, no es un proyecto individual el de migrar para salvar el pellejo, sino que hablamos de deber. Yo los veo como hombres valerosos, hombres responsables, porque saben que al embarcarse en esas pateras, en esos cayucos, algunos parten desde Mali, nunca han visto el mar, no saben nadar, pero aún así se lanzan al mar. Son valerosos y yo los respeto por ello. Y cuando vuelven al poblado y la madre no sabe dónde está Europa en el mapa geográfico. Los hijos parten sin esa hoja de ruta, sin esa brújula. Y cuando vuelve ese hijo derrotado, cuando vuelve a Bamako, en una ocasión, uno de ellos, cuando esperaba reencontrarse con su familia, supo que su madre había fallecido. Y bueno, se volvió loco. Yo lo vi al poco tiempo, casi ya había enmudecido, no podía hablar. Era un dolor insoportable el saber que él había partido por ella y que había vuelto y no la había visto porque había fallecido. Era una auténtica catástrofe humana. Y vi yo dos casos así, y eso me hizo reflexionar entre esa dimensión íntima entre madre e hijo.
Y la misión que confiamos a la mayoría de esos jóvenes reside en ese sentimiento, la madre que ha hecho sacrificios para que el hijo pudiese reunir el dinero y poder llegar a la otra orilla, pues eso marca. Yo en mis textos, en mis escritos, yo invito a los africanos y a los europeos que consideren a los candidatos a la emigración como la expresión viva y dolorosa del fracaso de las políticas económicas. Si somos rigurosos en el análisis de este problema, estarán de acuerdo conmigo que en los años 80, por ejemplo, no veíamos que existía este problema de la inmigración ilegal. Ha llegado ese fenómeno poco a poco a medida que se han celebrado estas reformas económicas. Y yo me hice escritora porque empecé a percibir esta catástrofe. Desde los años 80, cuando vimos que la economía africana estaba concebida, teledirigida, financiada por los que decidieron hacer del planeta un mercado global. Esto está bien siempre y cuando todos tengan su sitio. No obstante, el continente negro ha sido fuente de materias primas, pero también un enorme vertedero al que van a parar los coches desvencijados, todo lo que Europa ya no consume. Y se ha hablado de esta ilusión, de la falta de alternativa a que África se pueda desarrollar y que estamos en un mundo globalizado y tenemos que vivirlo, eso de que todos seamos iguales y que podamos todos beneficiarnos de esa globalización. Pero África no es solo África, es el lugar privilegiado donde podemos cuestionar la marcha actual del mundo desde el punto de vista económico y político. El centrarnos en África no reside solo en plantearnos sobre el futuro de los jóvenes, sino si existe ese futuro y a qué precio. No podemos pretender que nuestro mundo sea el mismo para todos, abierto, que avance, si los 3/4 de la humanidad, hablo de África, que es lo que conozco, pero también sé que existe esto en Sudamérica y en Asia, e incluso en zonas en Europa, que también existe esta fractura, que las cosas van muy aceleradas y que no se actúa en interés de todos. Hay ganadores, pero también hay muchos perdedores. Por tanto, las mujeres pagan un tributo por la apertura a este mundo. Nosotros no hablamos de cerrarnos a esa apertura. Yo les digo que estoy muy contenta de estar hoy con ustedes aquí, de ver esta sala abarrotada. Respeto a este público que muestra su amistad. Eso significa que ustedes están preocupados por nuestro futuro. Y nosotros esperamos el día en el que ustedes también, como canarios, puedan venir libremente, con seguridad, en un clima de amistad a África, que está a 2 pasos de ustedes. Muchos de ustedes seguramente no habrán tenido la ocasión de conocer nuestro continente. Y es una lástima que esa toma de contacto, que ese conocimiento sea violento y que ese encuentro tan solo pase por los cadáveres de los inmigrantes. Queremos que conozcan el África de las mujeres, de los hombres que trabajan dignamente. No queremos que conozcan un continente en el que las 3/4 partes de su población desean emigrar, porque han perdido sus ilusiones
porque no solo se trata de trabajar mucho para ganar mucho. Nosotros desde la esclavitud no hemos dejado de trabajar y no se nos ha pagado. Hoy en día, por tanto, la inmigración africana nos hace pensar en la elección, el pensar que nosotros actualmente somos capaces de salir adelante. Se dice que toda la culpa parte de los dirigentes corruptos. Bien, es cierto que existe corrupción, pero la pobreza del continente es también una realidad. La mayoría de los africanos no tienen acceso a un salario digno que les permita sobrevivir. Y en ese contexto son las mujeres las que deben tener voz. No han sido integradas en ese movimiento de desarrollo. En el ámbito familiar, doméstico, deben colmar todas las brechas, ya sea de alimentación, de agua, energía, es decir, las necesidades básicas de supervivencia de la humanidad. Necesidades básicas cubiertas con creces aquí en el mundo occidental. Cuando entran en un supermercado y ven los precios y los productos, pues son las mujeres en los poblados, en los barrios desfavorecidos, las que tienen que constatar diariamente cómo existe esa pobreza y cómo aumentan los precios sin saber ellas por qué. Y en ese contexto, ellas han constatado que su sufrimiento no es grave porque en el futuro sus hijos crecerán y ellos representarán la inversión, la riqueza, el trabajo y la autosuficiencia. Pero hasta que los niños no crezcan, no pueden trabajar y las mujeres tienen que luchar por esa supervivencia. Por eso parte ese proyecto del que les hablaba, el binomio mujer-hijo. E insisto en esa dimensión de la mujer. Y lo hago porque permite diagnosticar el contexto en el que vive, el contexto de los jóvenes, de la mujer, del desarrollo en general en África. Y la inmigración ha cambiado ese contexto. Los jóvenes nos preguntan por qué nos detienen en España o en Marruecos. Estábamos solo de paso. En la mente del África francófona no hay ningún motivo por el que Francia nos tenga que detener, porque son ellos los que nos han pedido que vayamos. Los primeros inmigrantes que están ahora en los barrios desfavorecidos en Francia son producto de lo que solicitó Francia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando necesitaba mano de obra. Fue Francia quien acudió a Marruecos, Mali y Senegal y quien pidió a los africanos que viniesen. No se nos pedían papeles en aquel momento. Nada más llegar al aeropuerto nos daban esos papeles porque nos necesitaban. Esta es una situación injusta que hoy en día en la Unión Europea, Francia rechace a nuestros jóvenes. Y que ya no puedan acudir esos jóvenes a Francia y se deban quedar en España o en Marruecos y que sean esos países quienes tengan que lidiar con esa inmigración ilegal. Existe ahí entonces un contencioso franco-africano, podríamos decir. Quizás no toca tan de lleno a España, pero se hablará de este contencioso en la construcción africana. Si el proyecto europeo no fuese como lo es actualmente, podríamos entonces habernos
haber entablado una conversación diferente. Los seres humanos son secundarios. Lo que hoy cuenta es el mercado y la economía. Y eso es lo que se nos pide a nosotros y es lo que consideramos insoportable. Y por eso las mujeres quieren que sus hijos partan, desconociendo los riesgos a los que se enfrentan. La inmigración no es un proyecto masculino, como les acabo de explicar, forma parte de la mujer. Repito, es el derecho también de las mujeres. Y la alternativa está en la reconstrucción africana según otros parámetros. Yo estoy convencida de que terminaremos entendiéndonos, que llegará el día en el que los flujos migratorios y la muerte de miles de jóvenes ya será tan solo una pesadilla del pasado. Yo lo creo firmemente, pero pasará por la revisión del proyecto de sociedad que se nos ha impuesto en nombre de la modernidad, una modernidad que se encuadra en la globalización. Muchas gracias. Tiene la palabra Lola Serrano Niza. Bueno, buenas noches. Quiero decir que es un honor para mí compartir este espacio con ustedes y especialmente ha sido un placer, como se podrán imaginar, conocer a Madame Traoré y a Monsieur Bocour, sobre todo después de haber oído esta intervención. Resulta muy interesante ver las muchas metáforas que se han establecido a lo largo de la historia y en las diferentes culturas sobre el hilo y el tejer siempre en relación a la mujer. De hecho, en cualquier cultura podemos ver una imagen que la simboliza, donde veremos a una mujer a pie de telar, tejiendo. En la nuestra, en la cultura griega clásica, hilar y tejer proporcionaba a la mujer un medio para pensarse y para situarse dentro de la sociedad. Al menos esta era la metáfora con la que quedaba simbolizado tanto el aspecto doméstico y reproductor, claro, como su capacidad para tender hilos con el exterior y comunicarse con él. Pensemos, sin ir más lejos, en Penélope, una imagen que todos podemos traer ahora mismo aquí. A Penélope la hemos visto representada a pie de telar, trazando su destino con una actitud una actitud muy determinada. Esa actitud no es otra que la de la fidelidad a Ulises. Y miren, detrás de la imagen de Penélope, abnegada, esposa abnegada y por lo tanto una mujer virtuosa, se está entrelazando la urdimbre del patriarcado y la trama de esa invisibilidad femenina de la que les acabo de hablar. Y sobre este asunto de la invisibilidad femenina, yo recojo como ejemplo también a un clásico, a la frase de un filósofo griego, de Pericles, que dice: la mayor gloria de una mujer es que no hablen de ella. Me llama la atención esta frase de Pericles, que vivió en la Atenas clásica en el siglo V a.C., un hombre que fue celebérrimo, del que se habló en su momento y del que todavía hoy seguimos hablando y probablemente lo haremos en el futuro. En mi opinión, esta frase de Pericles pone sobre la mesa uno de los ejes principales del patriarcado, que no es otro que el imperativo anonimato de las mujeres. Es decir, que todas las mujeres de este planeta, sin tener en cuenta a qué continente pertenecemos, nuestras coordenadas culturales, o históricas o geográficas, hemos compartido una misma cuestión. Hemos compartido la exclusión del espacio público que fue construido por y para los hombres. En consecuencia, se puede decir que las mujeres
que han estado en un espacio doméstico recluida, hemos elaborado y hemos transmitido históricamente un tiempo propio, hemos creado una red femenina y que, salvando las inflexiones características de cada cultura, nos está acercando muchas a otras y nos pone en común a todas. Me refiero a las diferentes modulaciones culturales que se pueden percibir en un mismo esquema de patriarcado, que por otra parte resulta ser universal. No digo nada nuevo cuando digo que el patriarcado hizo una separación tajante de espacios en las que quedó establecida, por un lado, el espacio, algunos lo llaman privado, yo prefiero el término doméstico, y el espacio público. Y que esa separación de espacios no ha hecho sino contribuir a la invisibilidad femenina, pero sobre todo al anonimato de las mujeres, o probablemente también por esta idea de que lo mejor que podrían, como decía Pericles, hacer de las mujeres que no se hable de nosotras. Pero además, la división del espacio ha creado una división temporal muy interesante desde mi punto de vista. Me refiero a la invención del calendario. El calendario es una creación cultural, es verdad, pero también es una creación masculina. Sabemos que cada cultura lleva su propia contabilidad histórica. Nosotros aquí vivimos en el siglo XXI, pero otros calendarios se encuentran en siglos diferentes, marcados sus respectivos años cero, en general por el nacimiento de uno u otro profeta. Bueno, como les digo, la medida del tiempo es convencional y masculina y atiende especialmente a sus intereses. De hecho, el calendario era muy práctico, y fue muy práctico su invención, porque permitía señalar la memoria de los hechos memorables, de las fechas importantes. Es decir, las fechas de las grandes batallas, de las olimpiadas, de las invasiones, de los reinados, de la llegada de los profetas. Claro que en ninguna de estas cosas importantes estaban contempladas las mujeres. La ordenación temporal de ellas tenía un valor totalmente diferente, no les afectaba, y su ordenación temporal estaba más cerca del ciclo natural, del ciclo biológico, que de todo esto. Además, el calendario tiene como unidad básica el día y toma y se sirve de la división natural del día y de la noche para establecer dos estancos importantes temporales, destinadas a cosas diferentes. Por el día se trabaja y al ocaso empieza el momento del ocio o la diversión. Tradicionalmente vemos los textos, por ejemplo, en la Edad Media, como los hombres al terminar su jornada laboral se van a la taberna o a la mancebía. Bueno, tampoco esto a las mujeres les afectaba. No les afectaba porque esta medida convencional del tiempo estaba pensada para los hombres y solo tenía sentido y era imputable a ese espacio público. Para ellas las fechas no eran memorables, si acaso el nacimiento de sus hijos y su ciclo natural. Además, el trabajo doméstico no se reduce a la jornada laboral. Las mujeres, las tareas domésticas no se interrumpen porque se acabe el sol, sino que continúan por la noche en casa al cuidado de los otros miembros de la familia. En cierto sentido, el trabajo doméstico que hemos llamado propio del sexo femenino está sometido a una continuidad cíclica que resulta muy similar a la labor que hacía Penélope, que tejía de día y destejía por la noche. Es decir, un trabajo que nunca concluye. Pero este hilo de Penélope también nos lleva hasta esas mujeres cuyo trabajo realizado en el ámbito doméstico, no siendo remunerado, en absoluto será valorado y en consecuencia se vuelve absolutamente invisible como ellas mismas para la sociedad. Claro, hoy sabemos de sobra que el hecho de que el tiempo laboral femenino no haya tenido ni orden ni espacio no quiere decir que su aportación no haya sido más que evidente a la economía familiar y social. Sabemos que la plusvalía de una tarea no depende tanto de la tarea en sí misma como de quién la desempeña. La prueba de lo que digo es que un mismo trabajo, por ejemplo, este que hablamos que es propio de mujeres,
cuidar a los niños, a los ancianos, ocuparse del hogar, de la huerta, etc. Esto que ha sido considerado históricamente femenino, además está concebido socialmente como una obligación de la buena esposa. En cambio, ahora sabemos que ese trabajo tiene un valor y, de hecho, si queremos que se haga, en la mayoría de las ocasiones en nuestra sociedad debemos pagarlo, debemos remunerarlo. En consecuencia, si hacemos un poco de memoria histórica, observaremos que ha habido un gran volumen de trabajo gratuito, muchísimo, desempeñado por el colectivo femenino, y que si lo pudiéramos computar en efectivo, representaría una fuente de riqueza muy importante que ha ido a parar a las arcas masculinas. Bueno, con esta idea del trabajo invisible, del trabajo no remunerado y silenciado de las mujeres, yo vuelvo a conectar con la idea de África y vuelvo a encontrar ese paralelismo con el que empecé a hablar. En esta misma sala, hace 2 semanas, dijo el profesor Amadou Ndoye que las desgracias de África vienen de su riqueza en materias primas. Anoté la frase porque me llamó muchísimo la atención y lo relacioné con esto justo que les estoy hablando. Las empresas occidentales, en efecto, se apropian de los recursos naturales de África. Y siendo África un gran exportador de materias primas, como no tiene capacidad de transformación de esas materias, resulta que el mercado africano resulta totalmente invisible porque solo supone el 2% en el cómputo general del mercado internacional. Y miren, creo que la invisibilidad y la medida del tiempo tienen mucho que ver y están estrechamente relacionadas. Hace muy poco, Paul Collier ha publicado un libro que se llama El Club de la Miseria. Y ahí dice que ese club, el Club de la Miseria, convive en el siglo XXI, pero que su realidad viene a ser equiparable a la del siglo XIV, en el sentido de las guerras civiles, de la epidemia y sobre todo de la ignorancia. Y con todo esto me pregunto si África, al igual que las mujeres, tiene un tiempo propio. Quiero decir que las mujeres, como les he contado, al ser excluidas al espacio doméstico, al ser excluidas de ese espacio público y recluidas en el doméstico, también lo hicieron del calendario oficial que servía para medir el tiempo en el espacio público. Bueno, pues este hecho, en mi opinión, hizo que habitaran un tiempo propio, que crearan un tiempo propio, mucho más cerca de su ciclo vital y biológico que de lo que había en el espacio público. Siempre he pensado que esta circunstancia ha producido a lo largo de la historia una homogenización femenina transversal, hablando en términos culturales. Y es que mientras los calendarios son cómputos diferentes para cada cultura, en cambio todas las mujeres del planeta participamos de un ciclo temporal prácticamente idéntico, independientemente de cuál sea nuestra procedencia cultural. Por otro lado, también quiero decirles que las paredes de la geografía doméstica encierran todo un universo femenino articulado y transmitido invariablemente por mujeres. Y en esta ocasión de lo que hablo es de conocimiento y también de cultura. Evidentemente, no me estoy refiriendo al conocimiento dominado por el discurso oficial, sino que me refiero a otro tipo de conocimiento, a ese conocimiento que vamos pasando de madres a hijas, por ejemplo. Y en este momento hablo ya de las tradiciones, de las canciones de cuna, de las comidas, de las maneras en que se borda y que se teje, hablo del folclore, de los cuentos que les contamos a los niños y a las niñas, y hablo de esos ritos concretos que están en manos de las mujeres en el momento de nacer y de morir. En definitiva, de lo que estoy hablando es de la cultura generada por mujeres invisibles y anónimas que viven en ese espacio doméstico y en un tiempo propio. Y bueno, todo esto pasa por mi cabeza cuando pienso en las mujeres y pienso en África. Y cuando pienso sobre todo en la feminización de la emigración.
imagino a los hombres abandonando sus tierras y a ellas, hacedoras y mantenedoras de esos rasgos de identidad que lo definen. Ellos se van y ellas se quedan. Y ellas son entonces su memoria y su referente. Porque los hombres se miran en las mujeres como en un espejo y ellas deberán devolverle los principios del sistema patriarcal. Y así es como el patriarcado se retroalimenta. También pienso en otro tipo de migración. Esa emigración en la que son las mujeres las que dejan su casa, dejan su familia, dejan a sus padres, a sus hijos y se van a otros destinos muy diferentes. A veces incluso dejan su propia lengua. Llegan a esos nuevos destinos y entonces trabajan con un trabajo remunerado, pero que no hacen sino reproducir sus roles domésticos. Entonces estas mujeres cuidan de otros padres, cuidan de otros hijos, cuidan de otros maridos y de otras mujeres, incluso como lo harían en su propia casa. Y son a estos nuevos padres, a esta nueva familia, a los que les cantan sus canciones de cuna, les cocinan su comida y les transmiten sus tradiciones. Y en mi opinión, así casi sin darnos cuenta, creo yo, se va enriqueciendo el mundo. Bien es verdad que estamos acostumbrados a percibir nuestro entorno con tal naturalidad que nos parece que las cosas siempre fueron, siempre han sido, siempre serán así. Y que además tiene que ser así. Y se nos antoja que el más mínimo cambio es imposible. Las cosas no pueden cambiar. Ante esto yo propongo que deberíamos cuestionarnos que lo inmutable, más que esa realidad, es nuestro propio pensamiento. Y deberíamos plantearnos la conveniencia de pensar desde otra dimensión. Yo lo llamo así, pensar en otra dimensión. Y cuando digo esto, me viene a la cabeza ese binomio férreo que es el de los continentes y de las mujeres, como les he llamado antes. Ese binomio, además, que ahora denominamos la feminización de la pobreza. Y le doy unos datos, para no cansarlos, unos datos muy simples que yo llamo la trilogía de las 2/3 partes. Miren, hay informes de agencias internacionales que nos dicen que las 2/3 partes de las personas de este planeta son mujeres, que las 2/3 partes de los analfabetos de este planeta son mujeres y niñas, y que las 2/3 partes de horas de trabajo las aportan las mujeres, aunque ellas solo son poseedoras del 10% de los recursos mundiales. Bueno, así es como en este inmenso laberinto en el que entré, vuelven a aparecer en mis reflexiones, y ya voy terminando, el feminismo. En este caso, mis reflexiones viene una frase de Susan Hasson que les voy a leer, que dice así: el miedo al feminismo es similar al miedo a los extraterrestres, teniendo ambos sus raíces en el temor a lo desconocido, en la ansiedad acerca del cambio. Porque en efecto, el feminismo habla de cambio, ¿qué duda cabe? Con esta frase de Susan Hasson, quiero regresar otra vez a África. Y me pregunto, si realmente queremos encender África, ¿no tendríamos que empezar a pensar a África en otra dimensión? Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Lola. Tiene la palabra Afel Bokoum. Mesdames et messieurs, je remercie Dieu de vous avoir créé. Señoras y señores, Je suis artiste par la force des choses. soy artista Je por suis un enfant los très acontecimientos troublé, je connaissais que me pas han rodeado. mon Fui père ni ma maman. un niño que sufrió la desgracia de no conocer a sus padres. 7 ans, parce que j'ai été confié à une famille d'autrui. Una familia me Ça, je l'ai adoptó vécu. durante 6 y 7 Et años, ensuite, hasta que cumplí esa je suis edad. arrivé à la musique par hasard en rencontrant Y luego un llegué frère a la música avec lequel j'ai fait casi un bon chemin. por azar. J'ai vu comment il travaille, j'ai vu comment il se défend Con mi à travers mentor le monde. pude trabajar, Et pude je ver me suis cómo dit se que, defendía à partir de en el cet mundo instant, y je pourrais constaté que a partir de una dire cierta haut ce que edad je pense.
podía decir même si je ne lo suis que pas yo intellectuel. ya pensaba desde el la punto de justice, vista intelectual. Le fait de rester Podía pensar chez soi et sobre de la devoir justicia, travailler, développer chez soi. el de vivir Je me rends en compte su que hogar je peux y trabajar désormais le faire. en su hogar. Y yo me di cuenta que podía hacerlo Voilà en ese pourquoi momento, aujourd'hui ahí Dieu en m'a mi donné hogar. la chance de m'élever, Por eso hoy en día de parler de Dios mon pays, me ha des dado la problèmes suerte que de je alzar ressens mi voz, de hablar directement por mi ou continente indirectement. y de Indirectement veut dire que je ne maîtrise dirigirme pas, mais je vois quand même des conséquences. otras personas que les Directement, je interesa. suis en train de les vivre. Directamente vivo esa Voilà. realidad y puedo transmitirla. Je fais de la sensibilisation dans le nord de mon pays parce que ils ne sont pas allés à l'école. Y por eso trabajo moins con 20% jóvenes en mi país, analfabetes. muchos de ellos que no han podido ir al colegio, el 20% de ellos son analfabetos. D'intellectuels du moins, donc 80% d'analphabètes. Mejor dicho, el 80% Je parle de de l'injustice parce analfabetos. que je le vis tous les jours. Hablo Je de suis un fonctionnaire. injusticia, Je vois que des gens, porque des blancs, veo des la Européens, injusticia todos los du días. même niveau Veo d'études, que los blancos, los europeos, ils ont plus de salaire que moi. que Moi, tienen un mayor salario Ça, que ça m'a yo, con el profondément mismo affecté. nivel de formación. j'en parle Y même demain. eso me llamó J'ai mucho dit, la petit atención. oiseau va dire aux enfants du monde entier que les blancs et les noirs sont les mêmes. Parce que nous avons des Tenemos que intellectuels, des transmitir a gens qui nuestros savent faire, hijos, nous avons les a ressources. nuestros niños, Et que on est la raza handicapé à blanca quelque es part. igual que la raza negra. Par vous-même, certainement que nous donniez d'eau. Vous essayez de résoudre les problèmes, mais à distance. Ustedes nos Sans han tener brindado agua para resolver notre nuestros équilibre problemas, pero au- en la au lieu où distancia, on se trouve. sin Je dis que nous, nous sin sommes percibir les el mêmes. Il faut equilibrio l'arrêter. Je chante le fleuve en nuestra Niger tierra. parce qu'au niveau de Yo Niafunké canto où je vis, je vous al le gran dis, río, je al río n'interprète Níger, que ce que je vois. porque en C'est el ce río qui me plaît. Níger yo veo el espejo Ça entrave la navigation. de Les lo que bateaux vivo, qui quittent de lo que vivo en mi país. Ségou, Los por barcos Gao, que parten ils de échouent au Cebú niveau de hasta Mopti, Gao ils échouent au niveau de Niafunké. ascienden el río, Donc, pasando por Mopti. j'interpelle le gouvernement à résoudre ce problème. y pido Mais al au gobierno de niveau de resolver Niafunké, ese ce que nous avons problema déjà fait, de aguas c'est que nous a avons des nivel débats, de esos poblados. nous avons des pelles, des pics. Donc nous donnons quand même Nosotros hemos trabajado l'impression, les moyens para poder dont nous distribuir disposons ese agua pour au moment con un trabajo que la propio navigation puisse avoir lieu. para que el río Il faut pueda le faire ser parce qu'on n'a navegable pas à en los attendre un lugares gouvernement en los que no lo son. pour venir résoudre ce problème au No niveau tenemos de que notre esperar village. a que llegue el gobierno a Donc, il faut resolver commencer esos problemas y propios revendiquer. de nuestro poblado. Tenemos que ser nosotros los que Je chante comencemos con el trabajo, pour ces reivindicar femmes, c'est vrai. nuestra voz. Dans des temps les plus reculés, on ne connaissait pas la valeur de la femme. Ça, c'est nous l'avons trouvé comme ça, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Sinon, la femme El valor n'est de pas la différente mujer de l'homme, je ne vois même pas. Es Elle nous tient algo, tête claro, maintenant tous importante, les no lo jours, veíamos parce qu'il y a des en el intellectuels pasado. Hoy en día hay de travers le monde intelectuales qui se que battent, nos lo qui savent recuerdan, ce qu'elles elles font luchan et qui savent aussi por las mujeres. là où elles partent, elles vont. que saben Donc que las elles sont en train mujeres de convaincre siguen le monde adelante entier. y que Et moi, trabajan con j'ai eu la ahínco. chance de voyager, j'ai vu en Europe. Yo he comment tenido la suerte de viajar, Vous de traitez vos vivir femmes, en Europa. He visto vous cómo traitez vos tratan enfants. ustedes a sus mujeres, Et a sus J'ai niños. chanté ça. J'ai dit donnez du soutien aux femmes Y he et de la cantado confiance aux por enfants. ese apoyo Parce que moi, a j'ai eu las la chance de mujeres, a los voyager. niños. Porque repito, Y je yo he tenido la l'explique à mes suerte frères. de viajar y lo explico de vuelta a mi Je país, suis a mis hermanos. pour la sensibilisation et je suis pour la révolution Yo defiendo devant les la gens ou les sensibilización, organismes la que moi je ne peux rien. revolución. C'est-à-dire un gouvernement ou un pays d'autrui, moi je ne peux rien Yo no puedo résoudre. hacer nada Mais chez moi, en je l'écris pour que otro les país, gens pero yo en mi ils entendent país et sí que canto avoir des y solutions. Je suis encore alabo esas pour soluciones l'émancipation con mis de la femme. canciones Madame, je para vous que la respecte mujer beaucoup, se c'est pueda vrai. independizar. J'ai visité par hasard Le chez respeto vous. mucho a usted, Et je vous jure que si ce n'était pas vrai, je ne vais Señora, jamais le y- dire ce soir, parce que moi, je ne parle pas bien de quelqu'un pour rien. Je ne chante pas pour un gouvernement qui ne fait y yo rien. no canto por un Et gobierno que c'est no pour hace ça que j'ai nada choisi la musique, y parce que no je me hablo vois sin très saber. libre Y por eso he de dire elegido qui, la música, señora, qui porque veut l'entendre, soy ce que je libre pense. con esa música Maintenant, si je de descends, hablar je suis autre de lo chose. que yo pienso. Je le dis. Porque si no Des cuillères, hablo, si no bien canto des de lo que assiettes, pienso, tout est local. ya no soy yo. Je l'ai vu du fond de mon cœur, des Eso habits, lo hago tout desde est el fondo africain. de mi corazón. Ese Si sentimiento tout le monde pouvait africano. faire
en sorte que tout ce que nous produisons soit consommé chez nous Si todos pudiésemos de la plus bonne manière, producir, c'est-à-dire que lier l'acte à la consumir parole, je serais beaucoup ravi. lo propio, lo nuestro, Pour ce truc que je vous respecte. podríamos alcanzar esa independencia, Et esa realización je vous le dis, desde el corazón. nos enfants, j'ai chanté les enfants parce que chez Canto moi, para il y a los un gros niños. trou. Quand la pluie arrive, les enfants partent apprendre à nager là-bas. En mi país, cuando Et llueve, los sans niños surveillance, aprenden il y a beaucoup a d'enfants nadar qui restent. en los charcos. J'ai vu ce acte qui m'a profondément marqué. Et j'ai chanté. Es una imagen Il faut conmovedora donner la confiance aux enfants. Yo Il faut canté les para préparer ellos. pour l'avenir. para que ellos Nous se sommes un sintiesen continent, nous nous écoutons. confiados, Nous avons preparados tout para el chez nous. futuro. Tenemos de todo Ce qui en nous nuestro reste, continente. C'est d'avoir des gens qui nous expliquent. Solo nos Parce que falta moi-même, je ne suis pas, tener vous voyez, je ne suis pas un el intellectuel. conocimiento, Mais gente que nos ce qui me expliquen. touche, Yo no je soy le un chante. intelectual, Et je sais pero pourquoi ça m'a touché. hablo Si desde je el l'explique, corazón y sé au por nord qué du Mali, canto y hablo de où il y ello, a, porque algo me ha presque afectado. des analphabètes, ils vont le comprendre. Parce que Y à en travers Mali y en la otros musique, países en los que las tasas de analfabetismo c'est la son première source muy de elevadas, rapprochement entre les sí hommes. llegará la música. La música Parce que es chez el nous, c'est ce qu'ils lenguaje comprennent. universal, Ils chantent es la lo musique, que les d'accord, llega de mais ils sont inmediato. vraiment attachés à ce qu'on dit à travers la musique, le message qu'on lance. Con la música la gente se Ça les identifica intéresse. con el mensaje, C'est pour ça que les chaque llama la fois atención. qu'il y a un problème que je veux mettre dans la tête de ces gens, je le chante. Si quiero que esa gente Eh, comparta un Nous problema n'écoutons pas de conmigo, radio là-bas, se los pas de canto. télé là-bas. No tenemos Les radio, no réunions, les gens n'ont tenemos pas le temps, ils televisión. sont plus préoccupés par la bourse. La Donc, on gente perd tiene du que temps trabajar, no tiene faire des tiempo réunions. Les para réunions, dialogar, c'est pour para debatir los les problemas. gens qui ont un vocation. Tienen qui que ont trabajar vocation. y de esa Voilà, forma mesdames et llega el messieurs, mensaje con la música. Je vous demande simplement pour ne pas tomber dans Bien. tout ce qui a été dit, Queridos amigos, para no nous devons nous aider repetir lo que se ha dicho, pour arrêter. solo les transmito ese inmigración. mensaje. Debemos cooperar Si vous nous juntos aidez, para detener ça sera la possible. inmigración. Si Nous nos allons ayudan, faire aussi de será notre posible. mieux, de Podremos notre côté, también trabajar por nuestra cuenta en donnant des emplois Con ou lo mejor, créer des emplois, si on creando peut empleos. encore le faire. Hein. y, claro, Con siempre y deseo. cuando Et vous podamos aussi de votre hacerlo. côté, sachez que Nosotros lo c'est une intentaremos responsabilité y ustedes, quand même por su partagée. parte, tienen que quelque responsabilizarse chose. también de esa Si nous tarea, avons ça, de esa empresa. on va essayer de trouver la solution. Comme ça, Intentaremos pour que identificar ce soit esa arrêté, je le solution disais, ce n'est pas pour juntos. demain quand même, dans tous les cas. C'est avec l'effort conjugué de tout Con le ese monde. ici. esfuerzo conjunto, Voilà, mesdames et messieurs, sí merci tendremos beaucoup. la Et misma visión. Muchísimas gracias. madame. No olviden que en el Espacio Cultural Caja Canarias, además de exposiciones, cine, música, teatro y también documentales, cada martes se debate en los foros acerca de este continente africano. El próximo 1 de abril el tema será ¿Puede África ganar su futuro? Miradas a un continente. Y los invitados serán Sami Nair, José María Ridau, Abdelaziz y Ouseinou Güelle. La cita, como cada martes, a las 8:30 en el Espacio Cultural Caja Canarias, en la Plaza del Patriotismo en Santa Cruz de Tenerife. Hasta la semana que viene. Africa.